para que podamos iniciar. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todas, bienvenidas. Y esta ya la sesión 5, vamos rapidísimo. Hemos visto muchas cosas y todo ha sido todo un proceso y todo un reto también, pero es parte de ese aprendizaje y todo lo que vamos a ir implementando para mejorar y potenciar nuestro emprendimiento. Entonces, ojalá que hasta el momento todo haya sido de mucho provecho y lo que falta también sea de bastante conocimiento para que ustedes puedan aplicar directamente en su emprendimiento y hacerlo muchísimo mejor. Esa es la idea. Hoy Mari se nos une ahorita más tarde, entonces ahorita contamos ya con la presencia de ella. Voy a iniciar yo primero y ahí vamos avanzando. Voy a compartir pantalla para enseñarles la presentación y por dónde íbamos. La clase pasada quedamos, voy a traerme solamente el chat por acá por si tengo alguna pregunta, poder verlo. Voy a moverlo para acá. Y las camaritas para que no las... Ok, ahora sí. Entonces, la vez pasada quedamos en la parte del precio y en el cálculo del precio que tenía que ver con la tarea que tenían que hacer y quedamos pendiente de ver el punto de equilibrio porque, y el tema de proyecciones porque era como ya muy pesada la sesión. Entonces, para hoy traemos todavía la parte de precios y punto de equilibrio, pero también viene la parte de manejo del inventario, que ya es bastante más sencillo, más fácil de aplicar. Y también ya lo que queda, que es en la otra semana, vamos a ver el archivo de trabajo donde vamos a marcar el día a día, cuánto vendemos, cuánto se termina pagando, si es un ingreso, si es un costo, para que ustedes tengan todo mucho más fácil y puedan ir generando esa información y ese histórico que al final nos ayuda tanto en términos de seguimiento del negocio. Entonces, vamos a continuar con el precio primero para, o sea, el punto de equilibrio, que la base es el precio, y vamos a ir viendo el resto de los temas. Entonces, lo que vamos a ver es la parte práctica del punto de equilibrio. Vamos a ver por qué el punto de equilibrio es la meta financiera a la que nosotros tenemos que llegar como mínimo. Entonces, el punto de equilibrio, ¿qué es? Es básicamente el lugar en el que los ingresos y los costos se igualan, pero llegamos a un punto en el que para que se igualen, estamos en un momento, digamos, vulnerable del negocio y eso se nota en esta imagen claramente. Está el elefante, sí, está en equilibrio, se está sosteniendo, pero en cierta medida también es un punto que genera estrés, que genera un poco de ansiedad, porque al final de cuentas cualquier movimiento nos puede llevar a tener pérdidas, que es el momento en el que no podemos cubrir, digamos, ni los costos. Entonces, es importante que aunque el punto de equilibrio es la meta a la que queremos llegar, no es necesariamente el punto en el que vamos a estar más tranquilos. O sea que siempre tenemos que tratar de llegar un poco más allá del punto de equilibrio para estar cubiertos y empezar a tener mucha más rentabilidad, porque al final de cuentas, con el punto de equilibrio nada más se cubren los costos, pero es diferente cuando empezamos a vender más del punto de equilibrio y empezamos a ver ganancias, podemos reinvertir y poco a poco nuestro emprendimiento empieza a crecer. Entonces, por eso es que ustedes en cursos de contabilidad o de finanzas para empresas, para emprendimientos, siempre van a estar escuchando el tema del punto de equilibrio y es justamente porque es tan importante que nos permite trazar, digamos, esa línea meta a la que queremos apuntar, pero además de eso es como el punto de referencia para ir más allá, porque eso nos permite, sí, por lo menos salir bien, cubrir todo, no tener que poner nada, digamos, de nuestro bolsillo, pero aparte de eso también nos da esa referencia de lo que tenemos que impulsar y todo lo que tenemos que hacer para ir más tranquilos y no estar tambaleándonos. Entonces, el cálculo del punto de equilibrio en un emprendimiento lo que nos ayuda es a definir el momento en el que ya los ingresos que tenemos cubren nuestros gastos. Ni pérdida, pero se está, digamos aquí decimos, está tablas. Tablas de estar sin ganar y sin perder. Simplemente ahí en el punto en el que se cubre. Entonces, yo creo que la meta de todos es, además de poder cubrir los gastos y los costos fijos y de tener
una ganancia, tener algo que haga que el emprendimiento con el tiempo vaya creciendo. Entonces, llegamos a este gráfico, que es el gráfico que resume el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué tenemos en este gráfico? Bueno, muchas palabras, muchas flechas, muchos colores, pero lo que nos dice es lo que cuesta una unidad de lo que vendemos y la cantidad de unidades que vendemos. Entonces, si nos fijamos primero en esta línea, que es la que va del 0 a la parte de arriba de lo verde, esa es la línea de ingresos. Entonces, vendemos una unidad, llega un ingreso. Vendemos 2 unidades, llega otro ingreso. Entonces, esa línea es lineal, valga la redundancia, y empieza en 0, porque empieza en el momento en el que vendemos. Diferente con los costos. Esta línea de acá son los costos fijos. Son los costos, aquellos costos que ustedes sacaron en las sesiones anteriores y que aunque ustedes no vendan nada, de igual forma tienen que pagarlo. Entonces, eso siempre va a estar por encima de los ingresos o de lo que vendemos. ¿Por qué? Porque va a estar este espacio por acá que hay que empezar a rellenar. Y hay que rellenarlo, ¿para qué? Para poder cubrir por lo menos esos costos que son fijos del emprendimiento, por ejemplo, el alquiler, la luz, el agua, incluso el salario del emprendedor, cuando se tiene una planilla fija, por ejemplo. Entonces, esos costos tienen que cubrirse con los ingresos. Y aparte de eso, está la línea verde, que son los costos variables. Y esa línea de costos variables lo que nos dice es que si bien es cierto, el precio está definido, digamos, por costos fijos, costos variables y lo que cuesta hacer el producto más un margen, cuando empezamos a producir más y el costo variable se empieza a diluir más, entonces por eso se empieza a ver esa separación. Lo que pasa es que llega un punto en el que tenemos también que empezar a cubrirlos, entonces no es suficiente solamente cubrir los costos fijos con lo que vendemos. Tenemos que llegar a un punto que es justamente el punto de equilibrio en el que se cubre los costos fijos y los costos variables. Entonces, cualquier cantidad de unidades que vendamos por debajo del punto de equilibrio nos va a llevar a una zona de pérdida. Y todo lo que vendamos por encima del costo de equilibrio nos va a llevar a una zona de utilidades o una zona de ganancias. Entonces, ahí es donde tenemos que tener bien claro ese punto, y el punto de equilibrio puede darse en unidades, y cuando tenemos esas unidades, eso se traduce a un punto de equilibrio en dinero. Al final es eso. Entonces, es interesante ver cómo a lo largo del cálculo vamos logrando encontrar ese punto en el que realmente estamos cubriendo todo y a partir del cual vamos a empezar a tener ingresos. Entonces, todo eso se ve en este gráfico, que puede tener muchísima información, pero al final lo que quiere decirnos es que hay una cantidad de producto que estamos vendiendo que nos va a ayudar a cubrir los costos fijos y los costos variables, por lo menos. Y que de ahí en adelante todo lo que vayamos a hacer nos va a generar una zona de utilidad, y que esa utilidad se puede utilizar para compensar meses en los que no se logra el punto de equilibrio y también para empezar a hacer crecer nuestro negocio. Entonces, en la medida en que logremos ese punto de equilibrio, vamos a poder lograr y mantener bien nuestro negocio y eventualmente que crezca. Entonces, ¿qué pasa? Que el punto de equilibrio no tiene, digamos, una receta mágica de cómo sacarlo y no tiene una sola forma de hacerlo. Dentro de algunas asesorías que hemos tenido individuales, hemos tratado de poco a poco ir llegando a un precio, ¿verdad? Un precio que esté bien definido, pero aparte de eso, también hemos tratado de ayudarles a calcular un previo, digamos, al punto de equilibrio. Entonces, hacer un ejemplo de cuánto es lo que tenemos que vender para cubrir nuestros gastos, porque de esa manera podemos también ayudarnos a calcular el precio. Porque a veces, por ejemplo, cuando estaban haciendo la tarea, algunas dudas que surgían en ese momento. Era, bueno, si yo ahorita estoy vendiendo 20 productos, ¿cómo diluyo eso en mi costo fijo? Y tal vez era muy alto. Entonces empezamos más bien a buscarlo al revés, en lugar de ver, según lo que vendemos hoy, cómo diluir los costos, más bien es ver en qué punto yo puedo llegar a un precio que sea realista, y eso me permite ver entonces cuántas unidades tengo que vender. Entonces, hay muchas formas de calcularlo, y hay formas teóricas, que es la que vamos a ver, y formas técnicas de calcularlos, que son tal vez un poco más elaboradas, pero lo importante es no frustrarse o no llevarse solamente la idea de lo que haga la tabla del Excel, sino más bien aplicarlo
y llevarnos una idea de lo que podríamos aplicar en la práctica en nuestro emprendimiento. Entonces, especialmente en los emprendimientos que tienen muchos productos, es más complicado todavía encontrar un punto de equilibrio para cada uno de los productos que me lleve a esa zona en la que tengo utilidades. Entonces, lo que hacemos es escoger uno o dos productos, a los productos más vendidos, y empezar a ver cómo puedo con esos productos o cuál sería esa mezcla de esos productos que me permita a mí llegar a ese punto en el que sí tengo lo suficiente para cubrir los costos. Entonces, no hay una receta en este tipo de ejercicios. Vamos a ver el ejemplo con el restaurante que vimos la vez pasada de cómo calcular el punto de equilibrio con un solo producto, pero todo lo demás que se venda va a compensar y va a ayudar ayudar a calcular ese producto o ese precio final, porque vamos a encontrar un monto y ese monto, sea como sea, con el precio del producto lo vamos a poder ir como acumulando. Entonces, es una mezcla, ¿verdad? Para que no crean que solamente con esas cantidades pueden llegar, sino que al final de cuentas también hay otras cosas que equiparan, hay otras cosas que también complementan, que ustedes venden, que no solo son esos productos estrella con los que nos vamos a basar, porque al final si nos hacen el ejercicio, digamos, más elaborado de la cuenta, se podría tornar más bien confuso y la idea es que sea algo que a ustedes les ayude y que les traiga más, digamos, herramientas para mejorar, ¿ok? Entonces, vamos a ver el ejercicio en la práctica. Aquí yo tengo, y esa es la que les vamos a enviar después de la sesión, aquí yo tengo una plantilla del punto de equilibrio. Si nos movemos para acá, aquí viene como las cantidades y viene el ejemplo del cuadro que ven que es muy similar al cuadro, al gráfico que teníamos acá en el ejemplo, ¿verdad? Del punto de equilibrio. Tiene las mismas líneas, no tiene los costos variables porque eso es como para ilustrar, pero tiene esta línea, la línea de ingresos, la de costos y la de las ventas y los costos fijos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a volver al Excel y voy a traerme el Excel del restaurante para que ustedes vean, vamos a traerlo para acá para que ustedes vean que aunque como este restaurante tenga muchos productos, realmente para ellos los más representativos son estos productos. Entonces yo escogí uno de los productos, creo que fue el pollo. Vamos a ver si fue el pollo a la parrilla, para hacer el ejemplo, ¿verdad? Asumiendo, digamos, que el pollo a la parrilla era uno de los que más se vendía. Pero mentira, la costilla ahumada, perdón, la costilla ahumada, porque la costilla ahumada justamente es de los 3 productos más vendidos. Entonces, si ellos dependieran solamente de la costilla ahumada, ¿cuánto tendrían que vender? ¿Cuántos platillos? ¿Cuánta cantidad? Para poder cubrir sus costos fijos, que los habíamos calculado acá, sus costos variables y los costos de producir la costilla, que es lo que estamos buscando. Al final, los costos de producir la costilla están incluidos, digamos, dentro de los costos ya variables, que serían los costos, por ejemplo, que calculamos aquí. El costo de la preparación, del empaque y del plato. Mira, esos son como los costos que se tienen, lo que no es fijo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos vamos a traer aquí lo que nos dimos cuenta es que el precio actual de la costilla ahumada, que fue el que quedó, es de 15,500. Entonces, con ese dato nos vamos a ir a la plantilla del punto de equilibrio. Entonces, vamos a calcular el punto de equilibrio para la costilla ahumada. Entonces, tenemos el precio de venta que son 15,500. Tenemos que buscar el costo variable y los costos fijos mensuales de, de todo el establecimiento, o sea, de todo el emprendimiento. Entonces, nos devolvemos a la plantilla para que vean dónde estaba eso. Voy a abrirlo acá, del restaurante. Y entonces, en los costos fijos y variables, tenemos los 800,000, que son los costos fijos. Esos costos fijos son estos 800,000 que ustedes ven acá. Y el costo variable de producir la costilla es la que estaba en el precio, que vamos a hacer esto un poquito más pequeño para que se vea, que es la que tenía, y yo lo sumé con los 8,000, vamos a ver, ¿dónde está la costilla? Aquí está. Entonces son los 7,000, el del costo del plato, el costo variable y el costo del empaque. Eso me da como 8,281, aquí lo pueden ver aquí abajito. Entonces, esas cosas son la parte variable de producir la costilla ahumada. Entonces, eso es lo que vamos a colocar en la parte variable. Entonces, el costo fijo no lo ponemos porque ya se incluye dentro de estos 800,000. Y vamos a poner el costo variable, que es lo que le representa a la costilla hacerla,
y lo que cubre los costos variables, digamos, de las otras cosas del negocio. Entonces, aquí tenemos gastos fijos al mes, que son los costos fijos, el precio, y aquí la fórmula de una vez nos calcula cuántas unidades se tienen que producir en esta parte, en cantidad, para llegar a la cantidad de ventas de equilibrio, la cantidad de ventas que me cubre los 800,000, más lo que cuesta hacer 111 platillos por 8,300. O sea, apenas me cubre los costos variables y me cubre el costo fijo. Entonces, esto aquí era el precio de la parrilla, de la costilla de la parrilla, los costos variables y los costos totales. Entonces, ¿qué encontramos? Que son 111 costillas que tienen que vender para quedar así, cubrir apenas, pero no tienen ganancia, ¿verdad? No tienen la ganancia en ese momento. Entonces, otra forma de hacerlo, digamos que ya yendo más allá, puede ser utilizar como costo variable, y voy a devolverme acá, el costo que también tiene ganancia. Por ejemplo, ¿verdad? Una cierta ganancia. En este caso sería agarrar y aquí está la parte, vamos a agarrar la ganancia que son los 4,000 y decir que entonces son 13,000 colones de costo variable. Para que lo que vendamos ya por lo menos sepamos que a este punto también tenemos ganancia. Claro, nos da que son 320 parrilladas que hay que vender. Entonces, eso ya incluye la ganancia. Entonces, como una forma de ir más allá y hacer un solo cálculo para saber cuánto podemos tener incluso ya con ganancia. Pero la forma, digamos, base normal de hacerlo es así, con el costo variable. Y eso nos da 111 unidades. Si nos movemos para acá, llegamos a la tablita que tiene los datos para hacer el gráfico. Que el gráfico lo que nos va a dar es la cantidad de unidades y lo que cuesta en precio de equilibrio esas unidades. Entonces, aquí lo que tiene son otros ejemplos de cuánto es lo que se está vendiendo, cuánta utilidad se tiene, cuánta pérdida se tiene y cómo eso me está cubriendo el costo fijo y el costo total. Aquí, en el resultado, que es lo más importante, se tiene que en el punto de equilibrio el beneficio es cero. ¿Por qué? Porque apenas se cubren los costos fijos y los costos variables. Entonces, ese es el punto de referencia para el restaurante de la cantidad de costillas ahumadas que tienen que vender al mes para poder llegar a cubrir todo. Entonces, por ejemplo, si pasamos de nuevo al precio del restaurante, recordamos por acá que en el análisis inicial ellos tenían un promedio de pedidos de 200. Entonces, ¿qué pasa? Que puede que de esos 200, 110 sean de costilla ahumada, pero también tenemos la parrillada para 2 personas y tenemos la parrillada sencilla. Entonces, ¿qué pasa? Que esos otros 2 productos estrella es muy probable que están compensando el resto de productos que no son esas costillas, ¿verdad? Porque al final si ellos venden, en el caso real que estamos viendo, ellos venden 200 platos, aquí nos está dando que de esos 200, el 14% son 28 costillas ahumadas. O sea, ahorita están vendiendo 28 costillas ahumadas al mes y necesitan vender para cubrir costos 111 costillas. Entonces ahí se ve, digamos, esa relación que puede tener el punto de equilibrio. Ahora, esto es un punto de equilibrio de un solo producto. Y como les digo, la idea no es como enredarnos y tratar de hacer todo más complicado. Lo que queremos es darnos a la idea de cómo funciona este concepto y cómo podemos aplicarlo a nosotros. Entonces, por eso mi recomendación es que ustedes para hacer el cálculo lo hagan con el producto más vendido. Y de ahí en adelante es, ok, bueno, si solo vendiera esto, tengo que producir esta cantidad. Pero como no vendo solo esto, entonces mira qué pasa con el resto de productos, que se mueve más, que se mueve menos. Yo les recomiendo no hacerlo con más de 3, sino que 3 sea como la base para poder empezar a aplicarlo. Y de hecho traigo una plantilla también para el precio, el equilibrio y el punto de equilibrio de varios productos al mismo tiempo. Entonces ya la vamos a ver, pero esa sí tiene, digamos, bastante más detalle y hay que tener más cuidado a la hora de completarla. Entonces, para un primer ejercicio y para la tarea, que la tarea va a ser calcular el punto de equilibrio y la base va a ser el producto más vendido que ustedes tengan. Entonces, ¿qué significa este 28 y este 5 que está acá? Por ejemplo, que para que ellos puedan salir con esta meta, y aquí es donde viene la proyección, o sea, ¿cómo hacemos? ¿Qué significa el punto de equilibrio? La cantidad mensual que tengo que vender para poder cubrir mis costos. Entonces, si yo quiero vender 111 parrilladas,
de costilla. Entonces, si divido eso entre 4, me va a dar cuántas tengo que vender por semana. Y aquí sale que para ellos son 28 por semana. Y si eso lo dividimos, digamos que el local está abierto de lunes a sábado, entonces lo dividimos entre 6, que son los días en los que está abierto a la semana. Y eso nos da que para que ellos puedan cumplir eso, tienen que vender 5 parrilladas al día. Entonces, bueno, es parte de las metas que uno se puede proponer. Entonces, por ejemplo, de los casos que hemos revisado en las tareas. Por ejemplo, la compañera que tiene el negocio de bisutería, ¿verdad? Entonces, digamos que lo que más se vende sean los collares y las pulseras. Entonces, ¿qué pasa? Colocamos acá, digamos, cuánto es el precio del collar, y el precio que tiene el collar a la venta, cuántos son los costos variables de producir ese collar y los gastos fijos que hay en el mes. Estos gastos fijos sí son los totales. Y esto es lo único que tienen que completar. Eso nos va a dar entonces la cantidad de collares que hay que vender para poder llegar a cubrir los costos, ¿verdad? Y esto nos va a decir entonces, si lo dividimos entre 4, cuántos hay que vender por semana y luego lo dividimos entre la cantidad de días a la semana que trabajamos y nos va a decir cuánto hay que vender diariamente. Y así es como se hace de pequeñita y de fácil, de sin gracia, la proyección. Básicamente, proyección por semana y por día, o sea, la cantidad de equilibrio entre 4 y entre 5 o 6, dependiendo de la cantidad de días que ustedes trabajen. Entonces, esa es como la forma más simplificada del punto de equilibrio. Entonces, hasta aquí, no sé si tienen dudas, si quedó claro, si alguna tiene algún ejemplo que podamos aplicar para que lo vean las demás, y cómo se aplica esto, porque yo sé que es un poco más elaborado y sí me gustaría que les quede bien claro. Entonces, cuéntenme más bien ustedes cómo lo ven y si les quedó claro, digamos, el procedimiento, para ver si tienen alguna duda de esto, o cómo lo ven, o si no me dicen nada, sí, siento que sí está todo claro, o más bien me asusto. Sí, correcto, la mayoría vende más de un producto, es muy probable. Entonces, el primer paso sí va a ser definitivamente hacerlo con el producto más vendido, pero yo ya les digo, no les recomiendo que pierdan mucho tiempo haciéndolos con los 20 o 30 productos que venden, porque se van a complicar mucho más. Es como tener una base, por ejemplo, de los 3 productos más vendidos, esa combinación. Entonces, voy a abrir la plantilla tal vez del que se me hizo. Vamos a ver, aquí está. La del punto de equilibrio de varios productos. Porque de esa forma vamos a poder ver un ejemplo. Vamos a abrirla acá. De cómo se puede ver diferentes productos. Entonces, la plantilla igual tiene sus datos, no son tantos, pero de todas formas sí es importante ver el ejemplo. Tiene más cosas, entonces hay que ver qué es lo que vamos a llenar. Entonces vamos a ir paso a paso. De nuevo, aquí yo tengo el ejemplo del pollo. De hecho, me voy a volver un momento al restaurante. Tengo no sé, seguro es que quiero comer pollo, porque he dicho muchas veces pollo y es costilla ahumada. Entonces tengo la costilla y las parrilladas. Aquí lo que yo puse en el ejemplo sería el que cuesta 15.500, el que cuesta 5.600 y el que cuesta 7.900. Si nos vamos al restaurante, a los precios finales, no, vamos a verlo aquí. Tengo estos primeros 3 productos, 5.600, 7.900 y 15.500. Vamos a bajar este. Y vamos a ver. 7.900, 5.600 y 15.500. Entonces, para ellos, para el restaurante, sería el pollo a la parrilla, la costilla ahumada y la costilla ahumada para 2 personas, significa ese por 2. Y ellos los están vendiendo ahorita a 12.000 y ya le subimos el precio a 15.500 y las otras estaban bien, los precios. Entonces, así es como queda el precio. Entonces, eso es lo que colocamos acá, precio de venta. El costo variable es, de nuevo, lo que nos cuesta hacer el producto. Acá hay que cambiarlo. Entonces, en la plantilla que tenemos del restaurante, habría que ver entonces cuánto es ese costo variable. Entonces, en el primero va a ser esto, esto y esto. Entonces, vamos a ver qué se me hizo. Costo del plato, costo variable, costo de empaque. El del pollo, el de 5.600 es 3.189. Entonces, voy a ponerle 3.189. El de
La parrillada, ya lo habíamos, y la costilla ahumada, perdón, ya lo habíamos visto, eran los 8.200 algo. Aquí le vamos a poner 8.281. El costo de preparación es variable, sí, correcto. En el caso del restaurante es este costo del plato. Entonces va dentro de este costo variable. Y por ejemplo, en el de la, vamos a abrirlo, en el de la costilla ahumada sería el costo del plato, el costo, bueno, se refiere a este completo. Sí, aquí lo que estoy haciendo es quitándole este del costo fijo. Nada más, como ya está considerado dentro del costo completo, para no contarlo dos veces. Entonces sería solamente estas partes, digamos. El costo de la preparación del plato, el costo variable y el costo del empaque. Sería quitarle el costo fijo, ¿verdad? Entonces, en este caso nos da los 8.281 y en el de la costilla ahumada, que es el que falta, nos da 4.599, que es este. Entonces, 4.000, no, es este, perdón, 599. Entonces, ahí está. El costo fijo son los 800.000 que hemos venido arrastrando en los otros ejemplos y la demanda mensual actual. Entonces, ahí lo que hicimos es ver cuánto estaban vendiendo ellos de cada producto. Entonces, por eso en esta parte es importante la historia. Entonces, en la última, digamos, estadística que yo había conversado con ellos, estaban vendiendo unos 85 platos de la costilla para dos, de la parrillada para dos, y 62 de la del pollo y 42 de la parrillada sencilla. Entonces daba como 189 productos, 190, ellos lo habían redondeado a 200 cuando hicimos el cálculo de los costos fijos, pero esto es lo que han estado vendiendo. Esta parte ya se calcula sola, que es cuánto representa cada producto del total, de lo que ellos han vendido. Entonces, esto se hace solito, entonces quiere decir que el que más se vende es este, el producto A, en un 45%, un 33%, un 22%. Si ven que estamos usando los tres productos más vendidos, no todos, ¿verdad? El margen de contribución, si ustedes ven la fórmula, es la resta entre el precio y el costo variable. O sea, la diferencia que queda una vez que el costo variable se resta. Entonces, ¿qué es lo que queda cuando restamos el costo variable? La ganancia y los costos fijos. Eso es lo que queda. Eso se hace solito también. Entonces, digamos que solo habría que marcar. Voy a ponérselas de una vez con color para cuando se las enviemos ya estén así. De momento solo habría que llenar estos verdes, ¿verdad? El margen de contribución ponderado lo que nos dice es, según la participación de cada grupo de productos, cuánto es lo que está contribuyendo, digamos, al precio final. Eso también se hace solito y es necesario para el cálculo. Y eso ya termina calculándonos entonces el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio también se calcula solo. Por ya existen estas plantillas que ya todo lo tienen listo, ¿verdad? Y aquí aplicando las fórmulas, lo que nos hace, lo que nos dice es que para poder cubrir los 800.000 de gasto fijo y lo que implica producir el producto A, B y C, según este histórico de participación que han tenido estos productos en el restaurante, habría que producir 83 unidades del producto A. Ay, perdón. Vamos a movernos acá. 61 unidades del producto B y 41 unidades del producto C. Entonces, eso nos da que lo que hay que generar es 1.955.000 para poder cubrir todo. Y estos son datos adicionales que vienen para hacer el cálculo del gráfico. Aquí se hace solita la tablita también y aquí nos marca este punto en el que justamente ya se está empezando a tener ganancias. Acá es como esto es tan, como ya son tres productos, no nos va a dar exactamente cero, pero nos va a dar justamente la línea entre la zona de pérdida, que es lo rojo, y la zona en la que se empieza a ganar, que es lo que está en negro, lo que está positivo. Y aquí es donde vienen entonces ya los diferentes cálculos. Aquí viene la utilidad, que aquí también la grafican. Viene el costo fijo, viene el costo total y vienen ya los diferentes puntos. Pero lo más importante es ver aquí donde se cruzan, que es el dato justamente de donde se llega al punto de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Que, como ven, al final empezar a poner más productos también es un poco más complicado. Yo creo que para evitar hacerse, digamos, con más datos de los necesarios, se puede trabajar. Y a mí es que me gusta enseñarles como la tablita y el gráfico, pero realmente podemos trabajar con solamente esta línea, esta tabla, llenando estos cuatro datos para llegar a ese punto de equilibrio, digamos, que a nosotros nos corresponde. Ahora, ¿qué es lo más importante acá?
tener bien claro cuál es ese porcentaje de participación que tiene cada producto dentro de lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, si solo se venden 2 productos, todo lo demás lo dejan en cero, lo de abajo lo dejan en cero, pero llenamos, qué sé yo, que sean, por ejemplo, el ejemplo que estaba diciendo la bisutería, llenamos los collares y las pulseras, ponemos el precio de venta y es como, bueno, no, yo normalmente vendo, digamos que venda 100 productos, 100 entre collares y pulseras, venda 100. Entonces dice, no, bueno, lo que más se vende son pulseras, de pulseras son 75 y de collares son 25. Entonces con eso va a sacar la participación y va a sacar cuánto es lo que hay que vender de cada uno para llegar a un monto realista. Si ustedes ven acá, ellos están muy cerca del punto de equilibrio porque ya estaban vendiendo una cantidad alta de productos, pero si estuvieran apenas iniciando, sería mucho más retador para ellos poder llegar hasta ese punto en el que venden 83 unidades. Si estuvieran acostumbrados a vender solamente 10, digamos, por ejemplo. Entonces, ahí es donde hay que tener ese cuidado y ver cómo podemos hacer esa mezcla de los productos que vendemos que nos permitan cubrir y llegar a un punto en el que incluso tenemos ganancias, que es lo que queremos buscar y lo que yo creo que todos estamos detrás, ¿verdad? Que es tener esas ganancias. Entonces, esas son las dos plantillas del punto de equilibrio. Igual, cuando estén intentando hacerlo, nos avisan también y lo vamos viendo. Pero ¿qué pasa? Que entonces, ¿cómo llegamos a la proyección una vez estando acá? Entonces, una forma puede ser, ok, si ya me está dando las cantidades de equilibrio, entonces, de nuevo, si lo quiero hacer mensual, entonces va a hacerlo un poquito más grande para que ustedes lo vean mejor. Vamos a basarnos aquí en las cantidades de equilibrio. Si lo quiero hacer mensual, divido las unidades entre 4 y aquí nos da cuánto hay que hacer por semana. Y si lo quiero hacer diario, dependiendo de la cantidad de días de la semana que uno trabaje, lo divide también. Ahí, lo puse mal. Entre 4. O sea, digamos que sean, este es el de las semanas, voy a ponerle un numerito más bonito. Entonces quiere decir que tenemos que vender por semana 21 del producto A, 15 del producto B y 10 del producto C. Y ponerle acá semanal y diario. Y el diario sería, digamos que lo estemos trabajando 6 días a la semana, entonces aquí viene lo que tenemos que hacer por día. Entonces, para poder llegar a ese objetivo, tenemos que vender, digamos que casi que 4 unidades del producto A, 3 unidades del producto B y 2 unidades del producto C por día. Entonces, eso nos va a ir dando un poco de claridad de cuánto es lo que tenemos que vender para poder llegar a esa meta. Y digamos, el ejercicio anterior del precio nos ayuda definitivamente a ver qué tan bien o mal estaba pactado nuestro precio. Y el punto de equilibrio nos ayuda a ver entonces qué tan bien o mal estaban nuestras ventas. Porque esto nos va a motivar entonces a llegar al punto en el que sí podemos empezar a hacer crecer nuestras ventas y mover un poco más de volumen para poder llegar justamente al precio y al punto de equilibrio que nosotros estamos esperando como meta tener. Y una vez que ese punto de equilibrio se logre, entonces, y con más razón, para poder pagarnos nuestro salario completo, para poder empezar a invertirle más al negocio y todo, entonces es de ahí en adelante, todo lo que se haga son ganancias. Entonces, esta es la plantilla, yo se las voy a compartir, Mari también se las va a compartir ahí en el Drive para que ustedes la tengan. Recuerden que lo que hay que llenar es la partecita verde y luego hacer la división, que aquí ya en realidad se hace solita para hacer la proyección. La proyección es bastante sencilla, a veces puede sonar como, ay, ¿cómo hacemos una proyección de ventas? Pero en términos sencillos es básicamente ver cuánto hay que vender por semana y por día del producto que nosotros tenemos para poder llegar a la meta, que en el caso del ejemplo y lo de la tarea va a ser nuestra meta llegar al punto de equilibrio. Entonces, ustedes deciden aquí si en los costos fijos colocan su salario completo que calculamos en la sesión 2 o si colocan lo que hasta ahorita se está pagando, ¿verdad? Para hacerlo, digamos, como más realista. O pueden hacer los dos escenarios si quieren, pero traten de hacerlo con los 3 productos más vendidos solamente, o si ven que lo que venden son los 2 y los demás no tienen tanta representatividad, entonces traten de hacerlo por lo menos con los 2 a 3 productos más vendidos.
y de esa manera ustedes van a poder encontrar cuál es esa composición de lo que tienen que vender, que necesitan vender por día y por semana para llegar por lo menos a ese mínimo y a ese punto de equilibrio que estamos tratando de alcanzar. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda hasta el momento o ya van a surgir dudas cuando estén aplicándolo. De nuevo, lo que hay que poner acá es el precio de venta que encontramos en el ejercicio de la semana pasada. El costo variable es lo que cuesta la preparación y lo que estamos diluyendo de costo variable. Y el costo fijo, sí es el costo fijo mensual. Voy a hacer aquí la acotación para que quede más claro, que es el costo fijo mensual total, que es el que hay que cubrir. Y la demanda mensual es la historia de lo que ustedes han ido vendiendo en los últimos meses de cada uno de sus productos más vendidos. Todo lo demás se hace solo y aquí les va a dar en esta casilla de acá la cantidad de equilibrio que ustedes tienen que vender. Y aquí pues está el mismo monto, el mismo dato, pero en el ingreso, en dinero. ¿Verdad? Entonces, esta es la plantilla, digamos, que se va a utilizar. No es tan complicada, si ven, solo hay que llenar esto, pero digamos, todo lo que va detrás es lo que lleva su proceso, ¿verdad? Lo que lleva el análisis de cómo calcular el precio, los costos y ahora, más bien, la cantidad de productos que se van a vender. Voy a hacer esto un poquito más grande también para que lo puedan ver ahí. Voy a ponerlo incluso en cuadrito para que cuando lo vayan completando les quede más fácil. Ahí, era este. Y si ya completan esta plantilla, entonces van a tener mucha más claridad de cuánto es lo que ustedes tienen que empezar a apuntar como meta a proyectar vender. Y bueno, tal vez ahora que viene diciembre, que se utiliza tanto la venta y se vende tanto, se puede empezar a probar qué estrategias podrían llevarnos a vender más. Porque digamos, por ejemplo, si sabemos que tenemos que vender 20 a la semana, entonces tenemos que ver cómo hacemos para promocionar ese producto de manera que sí se logre llegar a ese número de ventas o lo más cercano posible a ese número de ventas. Entonces, todas estas proyecciones que estamos haciendo y todos estos cálculos, lo que nos están llevando es a un montón de información que nos ayuda a tomar decisiones y decisiones tanto de si dejamos o no dejamos el precio como está, de si eso no es rentable el emprendimiento, de si vamos a poder lograr o no la meta mensual, de si los costos fijos más bien están muy altos, si tenemos que empezar a ver cómo disminuir esos costos, si nos dan precios demasiado elevados versus los precios de mercado. Por ejemplo, en el cálculo de precios de la semana pasada, entonces es ver, ok, ¿será que tengo costos muy elevados o será que más bien en el cálculo estoy incluyendo alguna cosa doble? Entonces, eso es lo que tenemos que revisar para ver si está bien. La tablita y el gráfico son, digamos, extras, son adicionales para que uno lo vea ahí cómo se mueve, pero en realidad lo más importante es esta tabla. Y esa tabla nos va a dar la cantidad de equilibrio de cada uno de los productos, tomando en cuenta los 3 productos más vendidos y cuánto han representado esos productos de los meses anteriores. Si no tenemos información de los meses anteriores, entonces vamos a tener que esperar para hacer la proyección, porque el punto de equilibrio depende mucho de la historia, de cómo se han movido mis productos, especialmente digamos, unos últimos 3, 6 meses. Si no los tenemos del todo, podemos hacerlo separado en la otra plantilla, de uno en uno, y darnos una idea de la mezcla que podríamos tener. Pero esta nos da más claridad, por lo menos de esos 3 productos que sí se mueven más. ¿Verdad? Entonces, no sé si tienen hasta aquí alguna duda, alguna pregunta de esto, sino para ver ya, digamos, la parte también adicional que traemos. Pero igual, cualquier duda que tengan cuando ya lo estén aplicando, nos escriben directamente, lo vemos, lo revisamos. Pero lo importante es que a ustedes les quede bien claro cómo empezar a aplicar todo esto en su propio emprendimiento. Entonces voy a ver si hay aquí alguna consulta en el chat. Q es cantidad. Entonces, la cantidad, voy a ponerlo por acá. Vamos a poner Q y es cantidad, vamos a ponerlo. Como que se ha acostumbrado a escribirlo así y ya uno como que lo interioriza, entonces a mí se me olvida que tengo que poner bien qué significa. Entonces, Q es cantidad, creo que es el único que está acá, que tiene letra, bueno, y este margen de contribución, este M contribute, ¿no? Es lo mismo que margen de contribución, es que no cabía todo, me lo pusieron.
pero es eso, y el resto es cantidad. Entonces, aquí, por ejemplo, es cantidad, aquí C fijo es costo fijo, CT es costo total, que es el costo variable y el costo fijo, pero lo más importante sí es eso, que es la cantidad, ¿verdad? Igual, si viene P, por ejemplo, entonces vamos a poner aquí P, y P sería el precio, que es lo que a veces también viene, que son los más importantes, pero en realidad, voy a ponerlo bajito para que se vea bien. El más importante es estos 4 cuadritos, ¿verdad? Que se puedan completar bien. Con todo gusto, Claudia. Entonces, eso sería cantidad y precio. Ok, voy a dejar de compartir un momento para abrir lo que les voy a enseñar nuevo y eso también les da un espacio para que puedan, si tienen alguna duda, alguna consulta, hacérmelo llegar y si no, pues obviamente durante la semana cuando lo estén aplicando, me escriben a Mari, lo vamos viendo porque casi siempre las dudas y las consultas salen cuando ya uno está empezando a aplicarlo y ver cómo lo puede ir haciendo en su propio, con sus propios datos, ¿verdad? Ok, entonces ahora sí, ya que está la presentación, vamos a compartir nuevamente. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es como un repaso de todo lo que tiene que ver con el tema de proyecciones de ventas. Las proyecciones de ventas es básicamente lo que les dije que había que hacer cuando encontrábamos el punto de equilibrio. Eso es de pasar del monto completo que tenemos que vender mensualmente, a hacerlo semanalmente, incluso diariamente. Eso es para ponernos metas diarias, para saber cuánto tenemos que vender si queremos realmente llegar a esa meta mensual que nos pusimos. Entonces, en la proyección, aunque se vea rara o uno se imagine tal vez un cálculo más elaborado, en realidad nada más es aproximar cuánto se tiene que vender en un determinado periodo, que ya puede ser la parte mensual, semanal, diaria, incluso ya lo pueden hacer hasta por trimestres, por año, para llegar a cumplir esas metas de por lo menos el punto de equilibrio. Entonces, muchos de los emprendimientos, como es una generación, digamos, a veces diaria de ventas, entonces, y la proyección tiene sentido hacerla incluso diariamente. Pero yo les digo que por lo menos semanalmente para tener claro cuál es la meta por semana para lograr, digamos, la meta mensual. Entonces, la proyección de ventas está relacionada con las necesidades de generación de ingresos que tiene la empresa para poder hacerle frente a los gastos fijos y a los gastos variables. Entonces, está súper relacionada con el punto de equilibrio porque el punto de equilibrio justamente nos da el monto que tenemos que vender para cubrir los gastos fijos y variables. Entonces, una forma buena de hacer una proyección de ventas es basarnos en un mínimo que sea ese punto de equilibrio y de ahí en adelante todo es ganancia. Entonces, aquí viene un ejemplo. Si tu punto de equilibrio es de 1.000.000 y el producto o servicio que se vende cuesta 50.000, entonces, en un mes, ¿cuántos productos se tienen que vender? Bueno, 1.000.000 entre 50.000, 20 productos para poder alcanzar el punto completo de equilibrio, que fue justamente lo que yo hice en el cálculo que vimos en la tabla. Y si lo vemos en términos de semanas, entonces, si es en dinero, son 250.000, porque sería el millón entre, entre 4. Y si es en productos, serían 5 por semana, porque son 20 entre 4. Y luego hacerlo de manera diaria. Si fueran 5 días, es un producto por día o 50.000 colones por día si se venden varios productos. Entonces, al final la proyección es eso, el resumen de cuánto es lo que tenemos que generar al final de cuentas en el mes y después lo que tenemos que generar diariamente para poder cubrir esa meta que tenemos de generación. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que tenemos la proyección, que es, digamos, parte de lo que hay que hacer una vez que se tiene el punto de equilibrio, lo que hay que empezar a hacer es darle ese seguimiento a las ventas que tenemos. Entonces, aquí yo puse un ejemplo de 6 semanas, pero en realidad podemos basarnos en 4 y el ejemplo que estábamos viendo, que eran los 250.000 a la semana, que es el ejemplo de la filmina anterior. ¿Qué pasa? Que entonces nuestra meta de ingreso es 250.000. Pero, por ejemplo, si en este caso, en la semana 1 solamente se generaron 35.000. Solo hubo, digamos, un 14% de avance a la meta.
En la semana 2, 30,000. Entonces, solo un 12%. Y ahí vamos viendo entonces qué tan cerca o qué tan lejos estamos de empezar a cumplir con esas metas de ventas que tenemos. Y es bueno, si a la semana 2 del millón que tenía que vender solamente llevo 100,000, es, uy, ¿qué hago para potenciar esas ventas para poder llegar a lo más cercano posible a ese millón? Entonces, por eso es tan importante no revisar cómo cerró el mes una vez que ya el mes terminó, sino más bien ir diariamente revisando, bueno, cómo vamos, cuánto hemos generado con respecto a la proyección que teníamos que hacer, o sea, cuánto es lo que teníamos que hacer y cuánto hemos generado. Y ahí vienen, por supuesto, otro tipo de recomendaciones, que una que yo siempre les hago es tener una cuenta separada para el emprendimiento y una cuenta separada para ustedes. Entonces, que los pagos que reciban del emprendimiento caigan a una sola cuenta, y si les pagan en efectivo, pues los depositan ahí en la cuenta o lo utilizan, digamos, en efectivo también para hacer la suma, pero que ojalá todo esté ligado a una sola cuenta y que no esté mezclada con la cuenta personal, porque así podemos revisar mucho más fácil cuánto es lo que vamos avanzando en la meta de generación. Entonces, por eso es que es importante el seguimiento de las ventas. Este es un ejemplo y es justamente del restaurante que les estaba mostrando. Y aquí dice lo que ellos venden por semana. Entonces, eso es porque a veces, pues si ven la semana 1, ellos lo consideran cualquier día en el que empiece el mes. Entonces, quiere decir que ese mes, el mes empezó un sábado. Entonces, ellos solo vendieron sábado, digamos. La semana para ellos empezaba los domingos, de domingo a sábado. Entonces, tenían 6 semanas porque hay una semana de un día y otra semana también solo de un día. Es por eso. Pero digamos que sean 4, ¿verdad? Aquí lo que vemos es cuánto se ha vendido con respecto a lo que se supone que tenía que venderse durante toda la semana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para ellos los días de mayor venta, y yo los marqué con verde, son los días en los que se alcanza por lo menos un 70% de las ventas. Y en este caso son la mayoría, como un negocio normal de comidas, viernes, sábado y domingo. O sea, la mayoría de viernes, sábado y domingo se logra cumplir, y más la meta de ventas. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, que ellos tenían la meta de ventas de 5 parrilladas por día. Bueno, los sábados se vendieron 12 parrilladas. Entonces, bueno, los sábados, viernes y domingos son los días en los que más se venden. Vean los jueves, solamente un jueves del mes se logró la meta. Entonces uno dice, bueno, ¿será que vale la pena invertir en electricidad, en el gas de la parrilla y todo por un día, y nada más que se está cumpliendo la meta? Y ya eso es evaluarlo. Bueno, entonces ellos, por ejemplo, decidieron que solo iban a abrir de viernes a lunes, creo que era, algo así. Entonces iban a cerrar miércoles y jueves, porque no valía la pena, con el histórico que teníamos de los demás meses, hacer gastos en esa semana si el resto de la semana, de los días compensaba, y en esos días aprovechaban ellos para tener sus días libres y también para hacer otro tipo de negocios y diligencias. Entonces, al final, ese seguimiento de ventas también ayuda a darnos cuenta de esas cosas. Entonces, son cosas adicionales que uno puede tomar en cuenta para poder aprovechar la información que arroja todo lo que hemos ido viendo, ¿verdad? Pero en términos de lo que ustedes van a tener que hacer en esta semana para hacer el seguimiento, va a ser calcular el punto de equilibrio y calcular cuánto tienen que vender por semana y por día, que es básicamente agarrar el punto de equilibrio, dividirlo entre 4 y luego dividirlo entre la cantidad de días a la semana que ustedes trabajan, ya sean 5 o 6. ¿Verdad? Pero al final llegamos a este punto también. Entonces, esa es la parte que faltaba de la sesión pasada, de los precios, ¿verdad? La parte de precios y punto de equilibrio, que era lo que estábamos viendo. Vemos punto de equilibrio, vimos las proyecciones de ventas y por qué es importante hacerlas, y el punto de equilibrio para un producto individual y para un producto de varios, que en este caso la recomendación era que fueran 3. Entonces, ya con eso terminaría, digamos, la parte de la sesión 4, y lo que faltaría es ver la parte del manejo de inventario, que es bastante sencillo. Creo que por ahí está Mari, tal vez antes de cambiar de tema, si quiere Sí, aquí hola, buenas noches a saludarles. todas, bienvenidas. Disculpen que no me pude conectar en el momento, pero bueno, sé que Fabi, campeona en todos estos temas, lo hizo súper bien. Fabiana, no sé si ya hicieron preguntas, y si no las hicieron, me parece importante antes de entrar en el manejo de inventario, ver si tienen consultas del tema del punto de equilibrio, que es muy importante
porque precisamente es lo que nos va a dar como el punto base, ¿verdad? De cuánto es lo mínimo que debería producir nuestro negocio para no tener pérdidas. Lo que no quiere decir que eso sea mi meta de ventas, que es diferente. Las metas de ventas tienen que ser superiores al punto de equilibrio, pero el Ujú. punto de equilibrio me da al menos ese punto mínimo para no tener pérdidas. Entonces, quería saber, antes de pasar al siguiente tema, si alguna de las compañeras tiene consultas o comentarios que quieran hacer, las leemos o las escuchamos. No veo Ujú. manos Sí, levantadas. hace ratito comentaron sobre los que vendían más de un producto, fue cuando vimos la plantilla de Ok, varios productos y las dudas que tenían en su momento cuando preguntaron era de los costos que se incluían en el costo de variable del punto de equilibrio y la parte ok, de las siglas, pero perfecto. no habían preguntado más, no sé si ahorita Y tengan ya con el... pareciera que no hay dudas, eso me da mucha alegría. Ujú, Si hay dudas, por favor, es el momento de que lo hagan porque es importante, ¿verdad? Que todo se entienda y que no se queden con las dudas, ujú. pero sí, 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 no, y por a lo que veces las veo no dudas hay surgen también preguntas. cuando lo van haciendo, Seguimos ¿verdad? avanzando, Entonces, exactamente. Sigamos ujú, avanzando con el manejo de inventario y si hay consultas, por favor, nos las escriben o levantan la manita o ahí les vamos a dar el espacio. Gracias, ok, Fabián. Ah, sí. bueno, aquí hay, ah, Lo más dice difícil ya lo Grace que hicimos, lo más el difícil precio. ya se hizo. Bueno, no Claro, sé, si ya con el precio y todo, pues es más fácil exactamente. calcular estas cosas, pero siempre también tienen su, su práctica, ¿verdad? Además, lo que me Entonces, alegra es que ya se están familiarizando con todo este tipo de conceptos y números y plantillas. Eso es importante. Al principio da mucho miedo, ujú, pero ya después que las hacen, que las van completando, se les va quitando un poco ese temor. Así que claro, bueno, y también, adelante, pues. bueno, creo que algo importante, Mari, tal vez para todas, es que en las sesiones también nos han comentado que esto les ha ayudado para ver el negocio con otra perspectiva, ¿verdad? No como el negocito, ni lo que estaba haciendo ahí al lado, sino ya en algo que si empezamos a tomar acción con todo esto que vamos aprendiendo, puede llegar a ser un negocio muy grande y exitoso. Mira que eso también Va es a bueno llegar y a ser, todo esto es nos va a la ayudar. idea, esa es la Ujú, meta. Así es. ujú. Así es, Bueno, así es. veamos entonces lo que es el manejo de inventarios. Ok. Gracias, Fabiana. Bueno, entonces, bueno, la parte que sigue es la parte de inventarios y es cómo llevar el inventario de nuestro emprendimiento, ya sea de productos terminados, por ejemplo, o de materia prima, o inventario, digamos, de materiales o herramientas que tengamos. Entonces, al final, el inventario lo que hace es darle un seguimiento a la cantidad de esa variable que estamos revisando y ver si compramos, si vendemos, cuánto es lo que al final del mes deberíamos tener. Al final, el objetivo que tiene un inventario bien hecho es que si el negocio cumple cierto ciclo, entonces lo importante es que siempre tengan suficientes productos disponibles, ya sea para hacer los productos cuando se los pidan o para venderlos si ya es un inventario, por ejemplo, de producto terminado. Porque nada peor que tener la venta y no poder cubrirla porque no tenemos nada en el inventario con lo que cuesta conseguir los clientes, ¿verdad? Entonces, lo ideal es poder tener un inventario que no nos tenga mucho producto sin hacer nada ahí, ¿verdad? Simplemente sentado, pero que tampoco quedemos con muy poco producto que no podamos hacerle frente a la demanda. Porque a veces los clientes, específicamente cuando son clientes ya más, digamos que difíciles. Si alguna vez uno les dice que no tiene el producto o algo así, incluso hasta se pueden molestar y no volver a comprar. Entonces sí es importante que el inventario esté bien hecho para que podamos llegar a un monto en el que estamos tranquilos, no nos quita mucho espacio, pero también nos permite hacerle frente a la demanda que tengamos del producto o del servicio. Entonces, puede haber inventario, por ejemplo, de producto listo para la venta. Es inventario ya de producto terminado o casi que terminado, que solo le falta tal vez empacarlo o ponerle algún detalle, alguna personalización o algo así, que la empresa ya planea vender a los clientes. Entonces, va a depender mucho de qué es lo que ustedes vendan. Con el ejemplo de la bisutería puede ser la pulsera o el collar sin el dije personalizado o sin el empaque, ya listo para el cliente cuando lo quiere comprar. Ese es uno. También otro inventario puede ser el inventario de activos empresariales. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que puede ser un inventario, por ejemplo, de maquinaria, en el tema, por ejemplo, de la pastelería, las batidoras, los moldes, ya es un activo que al final está considerado incluso dentro, como de los inventarios son una parte fundamental también de los estados financieros. Y el inventario es una parte del activo del emprendimiento. Entonces, es importante tomarlo en cuenta y tenerlo bien actualizado. Después, aquí vamos a ver tres principales, que son los que yo les traigo también en la plantilla, que es el inventario de materia prima, de materiales y de productos listos para vender. Entonces, las tres cosas se complementan. Sin materia prima y materiales no podemos hacerle frente a la demanda, y sin productos listos para vender mucho menos. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos tres inventarios. ¿Y por qué es importante revisar el movimiento que tengan los inventarios en el emprendimiento? Bueno, primero para optimizar los recursos. Entonces, el llevar el seguimiento de inventarios ayuda a evitar comprar cosas dobles o no tener productos disponibles digamos, de la parte de materia prima, por ejemplo, o de materiales. A veces eso pasa como cuando vamos a comprar la mercadería al supermercado. No hicimos la lista, no revisamos cómo estaba la cena, entonces llegamos y compramos 2 bolsas de arroz y sí teníamos arroz, pero no teníamos frijoles. Entonces, que no nos pase eso justamente en el emprendimiento. Entonces, evitar sobrecomprar cosas y también evitar, más bien, no comprar cosas. Dice la diferencia entre materiales y materia prima. Va a depender como de lo que ustedes hagan. En realidad, por ejemplo, una pastelería, la materia prima puede ser, que yo, la harina, la mantequilla, los huevos, y los materiales ya van a ser tal vez los colorantes o las boquillas, y si no se consideran como activos. Entonces, digamos que en términos generales podrían considerarlo ustedes como similar, digamos, entre materiales y materia prima. Lo importante es herramientas, tal vez la separación principal que sea como herramientas o máquinas o algo que ustedes necesitan, como en el de pulseras, por ejemplo, que los alicates, las cosas que les permiten hacer eso. En el de la pastelería, ¿verdad? La batidora, esas cosas. Y esas son herramientas, ¿verdad? Materia prima, entonces todo lo que se necesita para hacer el producto, y luego el de producto terminado, que digamos que en una panadería sería ya el pan listo para la venta. Entonces, digamos que lo pueden utilizar en sinónimos para que no se compliquen mucho, ¿verdad? Entonces, materiales, materia prima, digamos, para los efectos de nosotros que son iguales, más fácil, ¿verdad? Ok. Después, bueno, la otra parte de por qué es importante llevar el inventario es para gestionar bien el efectivo. Entonces, cuando controlamos adecuadamente el inventario, se evita inmovilizar capital en productos que no se venden rápidamente. O sea, invertir ya sea en herramientas o en productos para vender que no tengan buen movimiento. Entonces, cuando vemos bien los niveles de inventario, y también lo ligamos con todo el análisis que hemos hecho anteriormente, podemos ver que lo que hay que comprar más son esos productos que se venden más. Y así vamos a optimizar que la plata que está para invertir en el negocio, para comprar materiales, para comprar herramientas, sí está bien invertida. Entonces, a la hora de hacer eso, podemos tener incluso hasta dinero disponible para otras cosas, para publicidad, para crear nuevos productos, etcétera. Pero nos permite enfocar, digamos, los recursos que tenemos en los materiales que necesitamos para hacer los productos que sí se venden. Después nos ayuda a reducir costos también, porque también en términos de almacenamiento, de manipulación y obsolescencia. A veces tener los productos creados ya listos para la venta durante mucho tiempo, o sea, tener muchos productos que no se mueven, puede hacer que se venzan, que se pongan feos, que se ensucien, que ya no funcionen, y no queremos que eso pase porque al final todo eso son pérdidas para nosotros. Entonces, un inventario bien hecho nos permite disminuir esos costos y poder tener la mayor cantidad de productos, la mayor cantidad de tiempo posible. Y no se acumulan también productos o dinero, porque al final puede que tengamos mucha inversión en el emprendimiento, pero no se mueve, y al final lo que necesitamos es movimiento y flujo de efectivo. Y también para la parte de satisfacción del cliente es importante, porque los clientes pueden obtener lo que necesitan cuando quieran. Entonces, cuando faltan productos en el inventario, los clientes no se sienten satisfechos porque al final no podemos venderles, y se pierde.
se pierde la venta y eso a quién va a beneficiar de la competencia. Y eso hace que ustedes posiblemente tengan un cliente que no va a volver. Entonces, no es la idea tener un inventario demasiado grande de productos, pero sí es importante que tengamos el producto suficiente para satisfacer al cliente, por lo menos con los productos más vendidos, para que sepamos que si llegaran a comprar, ahí están, ¿verdad? Y bueno, también los inventarios nos ayudan a prepararnos para temporadas altas. Entonces, cuando hay negocios que tienen ciclos o estacionalidad o temporadas, es importante revisar bien el inventario para ver si podemos cumplir bien la demanda en ese momento. Entonces, por ejemplo, ahora para Navidad, que viene una época alta, también del 14 de febrero, el Día de la Madre, las fechas importantes, siempre hay que asegurarse de tener suficiente inventario para poder satisfacer a los clientes y así no se pierden ventas, porque de nuevo, en esas épocas todo el mundo está intentando vender y está como preocupado por eso y al final hay que agarrar el cliente cuando está ahí interesado. Entonces, tener un buen inventario para que nos ayude a prepararnos para esa temporada nos va a servir también para poder lograr esas ventas que queremos. Y también, por ejemplo, para personalizar lo que estemos haciendo. Entonces, muchas cosas puede que sean hasta con temática. Entonces dicen, bueno, ¿qué hago yo con un inventario altísimo de Navidad en marzo? ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿qué hago? Y tengo que empezar a ver qué sirve, qué no sirve, qué puedo guardar sin que se dañe para el próximo año, hacer espacio y tener en mi inventario lo que realmente sí se va a vender en la temporada en la que estamos. Entonces, ahí es donde sirve todo este análisis que estamos haciendo. Y bueno, todo eso se traduce en tomar decisiones de manera informada y de manera sana, ¿verdad? Porque el seguimiento del inventario nos da ese respaldo de cuándo hacer pedidos, cuándo comprar y cuánto comprar. Y si podemos o no realizar promociones o descuentos, porque por ejemplo, para una liquidación ya de saldos, podríamos empezar a mover ese inventario que teníamos, por ejemplo, de Navidad, moverlo, qué sé yo, en los últimos días antes de Navidad y empezar a sacarlo para que no esté ahí, especialmente si es algo que se puede vencer. Entonces empezar a mover y ver qué podemos hacer con ese inventario para que no nos quite espacio también, porque el espacio en los emprendimientos es muy importante, especialmente si tenemos el emprendimiento también en nuestra casa, entonces queremos optimizar el espacio. Entonces tenemos que tener un inventario que sea bien sólido y bien informado para que sea un inventario que nos permita satisfacer a los clientes, pero que también no nos estorbe y no se pongan mal las cosas, ¿verdad? Por eso es importante. También queremos evitar pérdidas de robos o deterioros de la materia que tenemos. Cuando tenemos un inventario sabemos exactamente qué tenemos y si lo revisamos, las cosas deberían estar ahí. A veces pasa que no, ay, no sé qué hice, de verdad, lo que tenía guardado, se me perdió la pulsera que tenía las perlas cultivadas y que y se pudo haber perdido también porque uno equivocadamente la tiró a la basura pues, sin darse cuenta, pero también pueden haber incluso robos internos o daños que de la nada en esta caja que teníamos no sabíamos que habían piezas frágiles y le pusimos una caja encima y se dañó, ya se quebró, ya no se puede usar. Entonces hay que tener cuidado con eso y el inventario adecuado nos puede ayudar a poder dar mejor ese seguimiento. Entonces por eso es importante hacerlo. También el inventario en el emprendimiento es el activo de producto disponible a la venta o producto o herramientas o materia prima que se tenga disponible en el emprendimiento. Entonces, si la empresa quiere ser realmente exitosa, tiene que tener un inventario bien hecho. Y no tiene que ser un inventario súper elaborado, súper complicado, pero que sí esté muy claro qué tenemos y qué no tenemos, que es lo que vamos a ver en la plantilla que yo les traigo. Y también las fechas en las que ingresa nueva mercadería o nueva materia prima y las fechas en las que sale y si hay alguna alerta que cumplir, que es, por ejemplo, un detalle, un comentario es, bueno, el día 20 de febrero compré 10 sacos de harina, no sé, y se vencen al 20 de abril, no sé. Entonces, ok, que eso nos permite decir, uy, de estos sacos he sacado 3, he sacado 4, me quedan 2 y solo tengo un mes para hacerlos. Entonces, bueno, voy a hacer una promoción para darle salida a ese saco, pero puede ser que sin inventario no nos damos cuenta y entonces llega el mes de abril, ya está vencido, ya no podemos hacer nada y tenemos pérdidas. Entonces, eso puede ser un ejemplo de cómo podemos aplicar la gestión de inventarios para poder mejorar
el emprendimiento y asegurarnos de no tener ese tipo de pérdidas. Y bueno, algunas recomendaciones. Una es poder organizar un espacio específico para almacenar las cosas, ya sea algún estante, alguna esquinita, alguna parte que tengamos disponible, pero que sea solamente para eso. Y ojalá que sea, que esté etiquetado o que por lo menos se vea lo que está por dentro. Y una etiqueta puede ser una cinta con el nombre, no tiene que ser una etiqueta súper elaborada, fina, no, simplemente que sepamos qué es lo que hay ahí. Eso es súper importante. ¿Y cuándo fue que se metió ese producto ahí? Entonces es importante que tenga nombre y fecha. Entonces la recomendación es utilizar cajitas, contenedores transparentes o etiquetas que sean bien específicas para identificar qué es lo que hay dentro de cada una de las cajitas digamos, de la bodega. También clasificarlos les ayuda, o sea, esto es un trabajo que tal vez la primera vez es un poco más fuerte, pero si lo mantenemos ordenado, va a ser mucho más fácil para nosotros después. Entonces, en esa primera instancia, tenerlo bien separado y bien clasificado va a ayudar a mantener el orden y a tener todo muchísimo más claro. Entonces, por ejemplo, si tenemos ingredientes de cocina, podemos tener una sección para las especies, una sección para granos, otra para utensilios, otra para colorantes, pero que tengamos bien claro qué hay en cada lugar, entonces es más fácil. Y también la frecuencia. Entonces, si usamos más los colorantes que las boquillas, no sé, entonces dejemos a la mano los colorantes, tal vez en la parte de atrás las boquillas o en la parte de más arriba, lo que más cuesta que se utilice para que no tengamos que estar haciendo, digamos que hasta desorden, incluso tratando de alcanzar algo. Es más fácil acomodarlo a la vista, lo que se utiliza más y más en otros lugares las cosas que tienen menos movimiento. Y bueno, en términos de registro y seguimiento, se puede hacer a mano, ¿verdad? Se puede hacer en una hoja física, pero obviamente en una hoja de cálculo, en una hoja de Excel o en un Drive es más fácil hacerlo porque obviamente nos calcula de una vez cuánto queda y cuánto hay que comprar y cuándo tenemos que hacerlo. Pero lo importante es que tengamos ese seguimiento, que se pueda anotar cuándo se compró, qué es lo que hay y cuánto es lo que hay. Y ojalá, si tuviéramos el espacio para el precio de compra, buenísimo, porque así también podemos controlar los costos. Pero la base es, por ejemplo, con las cantidades y las fechas de vencimiento, si es que tiene. Y la recomendación es poder actualizarlo, revisarlo como mínimo una vez al mes y poder ver, ok, me siento el primero del mes a revisar cómo está el inventario anterior y voy a ver qué va ingresando. Durante el mes, digamos, todo lo que se va comprando lo voy ingresando en el inventario y al final del mes veo entonces lo que tenía al inicio de mes, lo que ingresó y cuánto queda. Porque ya cuando voy a hacer alguna compra más de materia prima, reviso primero el inventario antes de hacer la compra y así evito, ¿verdad? Todo lo que hemos conversado a lo largo de estas filminas. Otra recomendación es mantener niveles mínimos y niveles máximos de inventario para asegurarnos primero que no tenemos demasiado y que se puede perder o vencer y también que no tenemos suficiente o más bien que tenemos suficiente para poder hacerle frente a la demanda de los clientes. Entonces, sin esa información, digamos, no podríamos revisar o, digamos, sin la información del mínimo y el máximo, no podríamos estar como tranquilos, ¿verdad? De cuánto es lo que efectivamente debemos tener. Entonces, es un buen indicador y una buena manera de hacerlo y evitar, digamos, acumular o no tener lo suficiente para hacerle frente a la demanda de los clientes. Y bueno, mantenerlo limpio y en orden, creo que es algo que tal vez no tendría ni que decirles, ¿verdad? Obviamente es importante mantener súper limpio y ordenado el área de almacenamiento, especialmente si estamos hablando de productos que son alimenticios, pero de todas formas, que si llega, digamos, un cliente por ejemplo, yo que estoy acá en mi oficina y acá atrás tenga mi producto para la venta, que se vea, digamos, un desorden o que se vea sucio, también afecta un poco hasta incluso la imagen de nosotros. Entonces, lo más recomendable es que esté bien limpio, bien ordenado, para que sea más fácil identificar todo, pero también porque da una imagen de orden hacia nuestros clientes. Y siempre revisamos el inventario y dónde están las cosas que hay, especialmente lo que no se mueve tanto, porque podría haber algún producto dañado o podría, no sé, algún tipo de humedad o algo afectarlo. Y entonces no queremos que eso pase porque si hay un solo producto afectado puede terminar afectando el resto.
Entonces tenemos que estar en constante revisión. Entonces la invitación es empezar a revisar dónde tienen ustedes el inventario, cómo lo tienen y empezar a organizarlo y hacerlo más accesible y más fácil de revisar. Y bueno, ¿en cada cuánto entonces lo revisamos? La recomendación era como mínimo un mes, pero hay otros tipos de periodicidades que uno puede tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, si es semanal o mensual, se puede usar para materia prima que se consume rápidamente o se utiliza en la producción de productos que tienen alta rotación o productos que se consumen como alimenticios, como los queques y ese tipo de cosas. También según la demanda se puede revisar más frecuentes, por ejemplo, en temporadas altas. Se pueden hacer revisiones más frecuentes, por ejemplo, semanales en diciembre, por ejemplo. Y antes de pedidos grandes, entonces cuando se van a hacer pedidos muy grandes de materia prima, de materiales, de herramientas, entonces revisamos el inventario para ver si no vamos a pedir algo duplicado, si tenemos suficiente producto de alguna otra cosa y para hacer más eficiente la compra que vamos a hacer. También cuando se habla de producto terminado, entonces ya, digamos, ya por ejemplo los productos que están listos para la venta, entonces se puede hacer mensual o semanal cuando se tiene una alta rotación. Cuando se tiene temporadas o eventos especiales, más bien hay que estar tratando de tener niveles más altos de inventario de producto terminado para poder satisfacer a los clientes. Y antes de promociones o ventas especiales, revisar, porque uno no sabe que digan, bueno, voy a lanzar la promoción hoy porque de por sí tal vez no me compren tanto y ya mañana me encargo o al final de la semana me encargo de hacer los productos y de la nada se les vendió un montón y entonces no tienen suficiente producto. Entonces, ahí tienen que tener cuidado. Entonces, antes de promociones o ventas especiales, siempre revisar el inventario para ver si tienen o no suficiente. Y el inventario después de promociones y ventas también es importante revisarlo. Antes para ver si tienen lo suficiente y después para ver si quedó algo por ahí que tenga fecha de vencimiento o que sea de otra temporada para acomodarlo en otro lugar y revisarlo. Y bueno, siempre se puede hacer un seguimiento continuo del inventario y ya depende mucho de qué tan automatizado esté ese inventario, pero hay empresas que lo hacen incluso por hora, ¿verdad? Todo va a depender de lo que uno haga, pero en realidad en el emprendimiento es normal hacerlo semanal, digamos, en temporadas altas y mensual en una temporada normal. Entonces, ¿qué vamos a ver? La plantilla que les traía de inventario. Vamos a ver si la tengo por acá abierta. Es esta. Entonces, aquí están los diferentes tipos de inventario. Si ven, es súper sencillo y tiene unos ejemplos. Entonces, voy a hacerla más grande. Entonces, eso es de control básico de inventario y esta es de activos y herramientas. Ahí sí le puse. Entonces, digamos que estaba agarrando el ejemplo de la panadería para este caso y es, bueno, la fecha del inventario es esta, el 30 de septiembre. ¿Qué tengo? Bueno, tengo batidoras, tengo dos. Por ejemplo, el estado, están las dos en excelente estado. ¿Y cuál es la acción que tengo que hacer? Mantenerlas en el estado en el que están. Perfecto. Ustedes le pueden agregar columnas, le pueden agregar lo que quieran para revisar, como algún comentario adicional que quieran ponerles o algo así, pero en realidad esa es la idea. Ahora, de la nada, bueno, ya cuando hice el inventario me di cuenta que sí, había una licuadora ahí guardada que está dañada. Entonces, bueno, la acción es repararla. Y en el comentario puede ver, bueno, llamar a tal proveedor para que la pueda reparar. Ya es diferente, digamos, tomamos decisiones con lo que vamos viendo. Y ahí lo van haciendo. Entonces, si tengo boquillas, si tengo, no sé cómo se llama, lo que se le cambia a la batidora para que tenga diferentes tipos de preparación, pero bueno, eso. En los colorantes, que si tengo harina, todo lo que tenga, digamos, perdón, y harina no, es de materiales, moldes, quería decir, los moldes. Entonces, ¿qué moldes tengo? Tengo moldes redondos, tengo tres, y me doy cuenta, mira, solo tengo dos moldes redondos y los queques que más me piden son redondos, entonces mejor voy a comprar otro por aquello de un pedido fuerte. Y ahí es donde lo vamos revisando. Por ejemplo, en el de materia prima. Aquí no puse nada, pero lo más importante es como las columnas. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se revisó? ¿Cuándo se hizo el inventario? Casi siempre el cierre de mes, pero bueno, depende cómo lo vayan a hacer. El detalle que es, digamos, la harina, cuándo se compró, a quién se le compró, cuánta cantidad hay disponible, cuándo vence y la acción. ¿Verdad? Eso es como algo, o como un comentario adicional. Entonces, ahí ustedes le dan seguimiento a la materia prima y la revisan cada cierto tiempo. Y al final está el producto para la venta, que es cuando ya está listo el producto, entonces, ¿qué ponen? La fecha en la que se hace el inventario, el detalle,
la cantidad que está lista, el vencimiento y la acción, si es que tiene vencimiento. Y ahí ya ustedes pueden decir, bueno, para este mes tengo esta cantidad de productos listos y luego a mediados de mes la van revisando con las ventas y van viendo qué pasó y cómo se puede actualizar. Y bueno, ya ahora solo me quedan 5, ya cuando quedan 5, la acción es hacer más de ese tipo de producto, por ejemplo. O bueno, producto de temporada pasada, de acción, empacar y guardar para la siguiente temporada, por ejemplo. Entonces todo va a variar, depende de lo que ustedes hagan y depende para qué quieran hacer el, el control. Y que si puedo hacer un ejemplo, claro, como qué tal vez si me dicen algún emprendimiento, qué podríamos colocar. Entonces lo podemos ir llenando. Aquí está el de la panadería de las herramientas. Entonces tal vez si está por ahí la compañera de la panadería y me puede dar un ejemplo de qué tipo de materia prima pueden tener, podemos ir completándole. Si no, yo invento con mi poco conocimiento que tengo de panadería. Hola, buenas noches. Hola, hola, Te iba a Jessica, decir, ¿cómo era estás? Jessica, la de la panadería. Sí, por aquí estoy. Harina principalmente. Ok, entonces vamos con harina primero. Entonces Ajá. digamos que el inventario se hace ahorita el 30 de septiembre, digamos. Pero ¿estás completando cuál pestaña, Fabi? La de materia prima, Mari, aquí está no sé Ah, si es que no se materia ve la prima, parte de abajo. porque ya la de insumos, que es la de los artículos, ya Sí, pusiste batidor y licuadora. Ok, listo. correcto, sí, el ejemplo. Esas son las cosas que me acuerdo que existían. Luego la materia prima, entonces digamos que estamos al cierre del mismo mes, ¿verdad? Entonces vamos a poner la harina. Normalmente, por ejemplo, ¿cómo compras la harina? Harina. Sí, en un paquete de 10 kilos. Ok, entonces harina, paquete de 10 kilos. Ajá. Digamos que según lo que revisamos, la harina que estaba ahí fue la que se compró, qué sé yo, el 15 de septiembre, Ujú. ¿verdad? Y se lo compramos a quién? ¿A quién le compra la harina? Jamaica. A Maika. Entonces en Maika se escribe así, creo. Ajá. Le compramos la harina. Entonces tenemos de esos paquetes de 10 tenemos, no sé, normalmente manejas alguna cantidad ahí disponible o vas comprando conforme van haciendo los pedidos. Sí, bueno, a medida que voy viendo que se me va terminando, voy comprando. Ok, ok, buenísimo. Entonces digamos que para el cierre de mes, porque ya vas a hacer un pedido, por ejemplo, entonces revisamos y solo hay un paquete de 10, mira, y tal vez es cerca no sé, del Día de la Madre, entonces piden muchos queques, entonces hoy no hay que comprar más, ¿verdad? Y el vencimiento, digamos que se vence en 3 meses, no sé cuánto dura la harina, pero vamos a inventar. Entonces digamos que se vence en el 15 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces el 15 de diciembre del 2023. Ujú, ¿Y cuál es la acción? Entonces, bueno, comprar más. Entonces, comprar, no sé, 3 paquetes. Bueno, ujú. entonces, todo bien, ahí se O revisa. puede ser, perdón, podría Ujú. ser también en acciones, comprar nuevamente antes de cuando queden X cantidad de kilos. O sea, si es de 10 kilos, Ujú. ella compra uno de 10 kilos, entonces comprar cuando le falten o cuando ya le queden Cuando queden 3, Son no sé, 5 o la paquetes. mitad, algo así. nos Ajá. queden 2 kilos, algo así. Algo así como Exacto. para tener Ujú, esa alerta de estar pendiente de ver más o menos cuánto le queda. Cuando hablas de ujú. cantidad disponible, no me queda claro porque no sé si se refiere al paquete de 10 kilos, a un paquete o a varios paquetes o a un kilo. No me queda Ok, como ahí claro sería esa como parte. que ella lo defina, digamos, en este caso era el paquete de 10, pero entonces digamos que tiene 9 de los 10, no 9 sé. kilos Entonces puede exactamente. ponerle 9 kilos, Exacto. ¿verdad? Le quedan a hoy, que sería el 30 de septiembre, 9 kilos. Ujú, exacto. Y eso va con los diferentes materiales que tenga, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la idea del inventario también es que esté bien personalizado con lo que la persona entienda y necesite, ¿verdad? Para que sea más fácil. Y también, este es el inventario actual de materia prima, pero digamos que a la semana Y una siguiente, pregunta, Fabi. ajá, Perdón, eso es lo que te iba a decir, una pregunta. Pongamos que ahí ella pone por lo menos los materiales que va comprando y que una vez que es igual que lo de los precios, cuando llenes la primera vez es el trabajo más pesado, ya luego es ujú, actualizar nada más.
Pero mi pregunta con con esto del inventario y la materia prima tiene que ver más con cada cuánto lo actualizo y cómo lo actualizo. ¿Lo actualizo en el mismo documento aquí o voy llevando un histórico y voy poniendo fechas nuevas a medida que lo voy actualizando? ¿Cómo se hace? Depende cómo uno prefiera hacerlo, digamos, por ejemplo, uno podría poner aquí una columna más, si quisiera, se me ocurre, que diga entonces, bueno, cantidad disponible y puede decir utilización tal vez. Entonces al final, la cierre de la semana diga, bueno, gasté y ve cuándo se hace la semana, digamos que sea el, no sé, el 7 de octubre, ¿verdad? Del 10 que ya el 30 fue cuando se hizo el inventario. Y me dicen, bueno, usamos harina, y lo que usamos fueron 5 kilos. Entonces, perdón, aquí, aquí. Entonces, 5 kilos. Y aquí sería compras adicionales. Entonces, aquí, ¿cuándo se compró? Bueno, se compraron otros 5 kilos. Entonces empieza uno como a revisarlo y es, bueno, de los 9 kilos salieron 5 y bueno, compré también otros 5, entonces quedé todavía con 9 y empezar como a jugar con la plantilla para que Y podamos cuando son ir muchos revisando. materiales en el inventario, ¿cómo lo llevas? Porque en este caso se ve sencillo porque es solo harina, pero cuando llevas muchos, ¿cómo lo vas actualizando? Ok, una opción puede ser hacer una hojita, o sea, una hoja de inventario solo por producto o una tablita por producto dentro de la hojita o irlo haciendo, digamos, hacia abajo completo, pero todo depende de qué tanto como que uno mismo y entienda la hoja que está haciendo, porque al final de cuentas, mira, puse 23. La idea es que la persona que utiliza la hojita sea la que la tenga súper clara, ¿verdad? Entonces, yo diría que una de las cosas más, digamos, tal vez no exactamente de cada cosa, porque hacer una hoja para los colorantes verdes, como que en verdad tal vez no tiene mucho sentido, pero tal vez por lo menos una hojita para cada uno de los productos que se mueven más, mira, para revisar. Entonces, bueno, tengo, no sé, tenía el 15 de septiembre que compré los 9 kilos y entonces, bueno, ya gasté 5 y ahora compré otros 10 y bueno, ir revisando en el mes para que esa sea Porque también solamente lo la de otro la que se harina, puede ¿verdad? hacer Ujú, es manejar mensualmente una tabla, o sea, tener un machote con todos los materiales de materia prima, es que la materia prima es lo que más se mueve, ujú, tener un machote de lo que se compra y hacer una pestaña para cada mes de materia prima ujú, e irla actualizando por mes, pero ir jalando lo que me va quedando del mes anterior para no ujú, empezar de cero, ¿verdad? Sino que empiezo con lo que me quedó del mes anterior. ujú, Y se puede ir como visualizando de manera más ordenada. ujú. Ahora Puede ser tal bien, vez los como esta, como que activos, diga aquí, tal vez Mari, perdón, para que ya les quede una vez claro, sí, como que cantidad inicial, lo que estaba al inicio del mes, la utilización, cuánto se gastó y Eso cuándo. se podría ir haciendo, por ejemplo, en mi caso, que yo normalmente compro una vez al mes. Hay otras cosas que, por ejemplo, la mantequilla o la leche, que eso no lo compro una vez al mes, eso lo compro, por decir, si en esta semana me pidieron, qué sé yo, 3 queques húmedos que llevan leche, que llevan leche y otras cosas que yo no mantengo así como en Ajá. cantidades porque no me gusta, se puede ir haciendo como mensual, ir agregando ciertos ingredientes como claro. semanal, Claro, y bueno, si al final no están dentro del inventario, porque pueden ser ¿sí? productos que en Se realidad pueden se usan agregar. cuando se va a hacer la preparación. Entonces, ahí tal vez no hace falta agregarlo en el inventario porque no quedan ahí. Entonces, más Sí, bien por el inventario puede ser de las cosas que sí se compran en cantidad, por ejemplo. Ujú, Lo único de eso, Jessica, por lo menos en tu caso, que son productos, la mayoría perecederos, ujú, tienes que tener cuidado con esas compras semanales, porque al final te puede salir más costoso que sí, sí, comprarlo es al que, mayor. por ejemplo, hay ciertas cosas, por ejemplo, no puedo comprar una caja de chantilly porque la caja de chantilly trae, creo que 24 y yo no vendo tantos queques húmedos ujú, al mes Claro. como para comprar eso. Entonces, normalmente compro, qué sé yo, 2 o 3 y siempre revisando las fechas de caducidad porque a veces si uno no se fija, hay gente que
que tampoco se fija dónde las venden y tal vez se vencen el próximo mes. Entonces, Sí, a mí eso no es me gusta. importante meterlo en el inventario precisamente para eso, Ujú, Sí, así es. para que puedas ir dándole seguimiento a esos productos que vas comprando que tienen una fecha de vencimiento y que puedas ir controlando cuánto ujú. te queda, cuánto tienes disponible, cuándo se vence, cuándo tocaría volver a comprar, etcétera, etcétera. Ujú. Y Y tal sí, vez el yo creo que producto lo para la mejor es venta hacer creo lo que mismo. es, Y el producto para la pues para venta, ella tal bueno, vez no, porque lo no, vende con pedido, ¿verdad? exacto. Pero sí ya la parte de materia prima es como lo más importante. Los activos sí puede ser solo una porque en realidad se revisan de cada mes, cada 2 meses para ver qué hay, qué se Puede dañó, hacerse qué no. incluso anual, esa de Ujú, activos materiales, sí, podría exacto, porque hacerse eso no se mueve anual. mucho. La de materia prima sí vale la pena hacerla mensual. Y la de Mensual como a productos mí. para la Ujú, venta puede ser mensual también para aquellas que tienen productos que pueden preparar, por ejemplo, combos o cosas que se pueden guardar en stock y ujú, saber cuándo lo que tienen ahí, para la que les sirva. No aplica de repente para todos los negocios, como el correcto. caso de la panadería, porque son productos que son bajo pedido. Bajo pedido, correcto. Sí, Pero pues hay tal vez otros, para los de la parte de bisutería, por bisutería. ejemplo. Ujú. Ujú. Ya tiene ahí 5 collares listos y vencimiento no tienen, ¿cuál es la acción? Llevarlo a tal feria o empezar a moverlo porque ya viene la temporada alta. Entonces, pues va a depender mucho del emprendimiento, pero sí es más fácil, que al final lo que necesitamos saber es cuánto Ok, hay de cada igual esta cosa y el plantilla se vencimiento. las vamos a, Sí, sí, igual esta plantilla se las vamos a compartir para que ustedes la tengan, la pueden modificar según su conveniencia, según su preferencia, ¿verdad? Y el tipo de negocio, pero me parece que es bastante útil para lo que es Por manejo de ejemplo, inventario. por ejemplo, esa plantilla última que dice producto para la venta, creo que a mí me serviría, por ejemplo, cuando voy a una feria para agregar ujú, los productos que llevo, ¿verdad? Me claro, puede servir correcto. Sí, así para... es. Los que llevas para vender, cuántos y al final tal vez se puede agregar la columna adicional de cuánto se vendió de cada uno para ver entonces Ujú. cuánto tendría que haber quedado y ver que todo esté ahí. Y eso también le funciona, No digamos, puedo tener, a cualquier, ujú, sí, que vaya a una feria. en Ujú. mi caso yo no puedo tener cosas ya hechas así en stock Sí, por porque supuesto. no puedo, pero sí Ujú, me sirve para eso, como para cuando voy a correcto, una feria. exacto. Está bien. Ujú, sí, perfecto, así es. Entonces, digamos que eso es como el ejemplo, igual lo pueden hacer con el de ustedes y nos avisan, lo revisamos y vemos que están incluyendo, si ocupan alguna columna adicional o algo, porque como todos son tan particulares, se puede agregar o quitar cosas, ¿verdad? Al final es o aplicarlo y usarlo en lo que a ustedes más les vaya a funcionar. Y lo más importante, digamos, es que lo revisen y que lo usen, que no lo hagamos una sola vez y que ya después no se vaya a revisar, porque al final el inventario es lo que les va a ayudar a hacer más eficiente el uso de los recursos que tienen, comprando lo que de verdad se necesita y lo que de verdad hace falta, que es el objetivo principal que tiene el seguimiento del inventario. Entonces, yo creo que son los temas de la semana 4 terminando, que es la del punto de equilibrio, semana 5 y aquí no les puse la tarea en la presentación, No estamos pero la tarea, viendo, Fabi, no estamos viendo la presentación. ok, ¿qué están viendo ahí entonces? O sea, ¿qué se ve? No se ve nada. Solo una imagen que dice veámoslo en la práctica. Ah, Ahora ok. sí, Ya ahora sí, seguro estaba más ya, lento. ahora sí, Ajá. ya. Ok, bueno, esa es la presentación, pero no puse acá la tarea. Sí. Ahora la tarea es, ahorita se los ponemos también en el chat, es hacer el cálculo del punto de equilibrio con los productos, digamos, más vendidos, según como lo vimos, y hacer la proyección de ventas. Y obviamente si les da chance de completar la plantilla de inventario y enviárnosla, es súper bien, ¿verdad? Es parte también del proceso. Ya la otra semana lo que vamos a ver es cómo darle seguimiento a las ventas y a las compras en el día a día y otras herramientas que les pueden ayudar para ir manejando el emprendimiento. Entonces, cualquier cosa que tengan ustedes de duda, de consulta adicional, de las tareas anteriores también la vamos viendo, porque ya en la próxima clase, entonces cerramos y todo el proceso que les va a ayudar a ustedes a mantener la actualización y la administración del emprendimiento que ustedes tienen. Entonces, no sé si Sergio tiene alguna consulta, Mario, no sé si quieres agregar algo de lo que hemos visto hoy, de lo que hemos visto Eh, en estas semanas. Mi internet se fue por un segundo y
Está lloviendo a cántaros aquí en Sí, acá Santa también. Ana. Para las que están en esta zona saben que está terrible, entonces se me fue un momentito y no te escuché lo de las tareas. Entonces entiendo que son las dos tareas, Sí, punto de el punto de equilibrio equilibrio y la proyección de al menos los productos que para ellas son más más vendidos. Ajá. vendidos y el del inventario, Sí, el completar el inventario sí les inventario. da tiempo y la proyección, que es lo que está a la par del punto de equilibrio. Ujú. Entonces, lo que Ah, vimos hoy bueno, más que ok, todo. Ujú. ok, Así es, bueno, así es. son varias matrices y plantillas, todas las vamos a subir y se las vamos a enviar. De igual manera esta grabación queda y se lo vamos a compartir. Y para las que necesiten acompañamiento y asesoría, solo nos avisan, con muchísimo gusto. Buscamos esa sesión individual para poderlas asesorar y que completen sus plantillas y las puedan dar uso. Y si no, de igual manera, este viernes a las 11 y a las 4 vamos a tener sesiones de asesoría para las que sí se puedan conectar. Así es. ¿Alguna consulta en cuanto a lo que es el inventario, control de inventario, o quedó también claro? Ahora nos dice Grace que lo más difícil ya pasó otra vez. Ya, Sí, el ya precio la fue parte lo más complicada feo. la superamos. Así es, no, yo creo que parece que están claras. Ujú. Por dicho. Sí, a mí esas Ok, plantillas me van a servir muchísimo. Qué bueno, qué excelente. bueno. Me han Esa es la servido idea. muchísimo. Qué bueno. Bueno, no, excelente. Ahí entonces se las vamos a estar compartiendo. Y bueno, si no tienen más consultas o comentarios, ya terminamos por hoy. Les agradecemos a todas el interés, el mantenerse en el grupo, en mantenerse conectadas a las sesiones. Sé que algunas a veces se les ha complicado, pero sé también que las han visto en diferido, en grabaciones, y nos hacen consultas. Eso nos satisface mucho y lo más importante es que ustedes puedan aprovechar al máximo el contenido que se les brinda en este curso. Fabiana, muchísimas Así es. gracias hoy por esta explicación. Son dos temas lindísimos, porque tener control sobre lo que hacemos, sobre lo que queremos hacer y sobre lo que tenemos es sumamente importante. Así que estoy segura que para todas va a ser de gran valor el poder aprovechar todo lo que están viendo en el curso. Así No es, no, tenemos qué nada dicha. más, entonces buenas noches para todas. Muchísimas gracias y que descansen. Entonces mañana les vamos a estar compartiendo estas plantillas y la presentación. Así es, muchas gracias. Buenas noches, Muchas que estén muy gracias a bien. ustedes.